líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz es uno de los bienes que Jesús ha venido a traernos al mundo. Ya el Mesías estaba anunciado por Isaías como el príncipe de la paz. Y desde el momento mismo en que Dios ingresa al mundo, ya los ángeles le están enseñando, le están diciendo a los pastores, le están anunciando a los pastores, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor, ¿no? En la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Y la paz es el saludo típico de Jesús. La paz esté con ustedes. Así anuncia Jesús su llegada, ¿no? La paz esté con ustedes. Y Él hace todo lo posible para que la paz reine en medio de este mundo. Cuando se acerca Jesús a Jerusalén, desde las alturas, ¿no? Jesús llora sobre Jerusalén porque sabe que Jerusalén va a perder la paz. Jerusalén, dice que apedreas a los profetas y que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido cobijarte bajo mis alas como la gallina a sus pollitos y no has querido, ¿no? Si supieras, por lo menos el día de hoy, lo que pueda traerte la paz, ¿no? Está siempre vigilando para que, siempre, digamos, intentando transmitir, ¿no es cierto?, ese bien a los hombres. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Así dice Jesús cuando se está despidiendo. San Pablo a los Efesios le dice: Cristo es nuestra paz. La paz esté con ustedes, no teman, soy yo. ¿Qué paz nos da esa presencia de Dios, ¿no es cierto? Bueno, es el efecto que Dios produce, uno de los efectos que Dios produce en nuestro interior. La paz es un regalo divino y es también algo que es un poco fruto de nuestro esfuerzo, ¿no? Me acuerdo ahora que un amigo mío me decía que le habían regalado un perro y ustedes saben cómo le puso al perro, le puso candado, perro regalado. Bueno, la paz es un regalo, ¿no? La paz es un regalo que Dios nos da. Ahora, ese regalo nosotros también lo tenemos que cuidar y también nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte, ¿no es cierto? Bueno, por eso la paz implica un orden interior. San Agustín decía: Pax est tranquillitas ordinis. ¿Qué es la paz? Vieron que no es fácil las cosas no son fáciles de definir. Bueno, San Agustín, por suerte, existe este hombre que se hace las preguntas y las contesta, ¿no? La paz es la tranquilidad del orden. Vieron que el orden trae tranquilidad, el desorden trae intranquilidad. Cuando uno tiene ordenado el cajón, y entonces está en paz. Cuando uno tiene desordenado el cajón, el ropero, el fichero, todo es un caos, ¿no?
Bueno, el caos no, hay que eliminarlo, ¿no? Había una vez, no tiene nada que ver esto, pero me vino a la cabeza y yo tengo estos rayos y me doy los gustos en vida. Había un médico, un arquitecto y un abogado que estaban discutiendo entre ellos para ver cuál era la profesión más antigua del mundo. Entonces viene el arquitecto y dice el médico, ¿no? Dice, la profesión más antigua del mundo es la medicina, porque Dios agarró y le sacó, lo operó a Adán, ¿no es cierto? Como buen cirujano, lo opera a Adán, le saca una costilla y de la costilla la saca Eva. O sea, la medicina es la primera de las entonces dice, no, un momento, dice el arquitecto, porque antes, Dios viene antes, porque vieron que antes de la creación del hombre, el mundo era un caos, y entonces Dios, como gran arquitecto, puso orden en el caos. Y viene el abogado y dice, ¿y el caos quién lo hizo? Bueno, cuando hay orden, ¿no es cierto?, no hay caos. Cuando no hay orden, hay caos. Cuando hay orden, hay paz. Cuando no hay orden, hay paz. Entonces, la paz es fruto no solo del orden de los roperos o del orden de los ficheros, sino fundamentalmente del orden interior. Cuando nuestras ideas están en orden, tenemos paz. Cuando nuestros proyectos están en orden, tenemos paz. Cuando nuestros amores están en orden, tenemos paz. Entonces la paz es un regalo que Dios nos da, pero también nosotros tenemos que hacer algo para que esa paz se mantenga, ¿no? La paz es consecuencia de la humildad, de la aspiración divina, de la lucha contra las propias pasiones, siempre dispuestas para el desorden. Se pierde la paz por el pecado y por la soberbia y por la falta de sinceridad con uno mismo y con Dios. O sea, todas estas cosas implican un desorden interior. Y quiero detenerme en una cosa específica por la cual a veces también se pierde la paz. Y es por la impaciencia. Muchas veces perdemos la paz porque somos impacientes. Un día fui a predicar sobre la paciencia y entonces había dos señoras que estaban ahí y una me dice, la paciencia es la ciencia de la paz. Un juego de palabras, pero tiene su razón de ser, ¿no? O sea, la persona paciente es una persona que sabe mantener la paz. Y entonces la otra que estaba al lado me dice, paciencia es saber qué hacer mientras tanto. ¿Me pareció? No había ningún juego de palabras, pero me pareció muy sabio en esto, ¿no? O sea, porque gran parte de nuestras impaciencias está vinculado con eso que hago ahora, en este momento, ¿no? Como decía Lelutier, dice, musas, inspiradme en este día tremendo, en este día así hago algo, dice. Cuando nosotros sabemos qué hacer, cuando nosotros sabemos cómo utilizar el tiempo, cuando nosotros sabemos cómo organizarnos cuando la cosa sale mal o cuando nosotros... Bueno, hagamos algo, y musas inspiren. En este caso no son las musas las que nos tienen que inspirar, sino que es, le vamos a pedir al Señor, ¿no? Bueno, la paciencia es una gran virtud también, ¿no es cierto? Porque la paciencia consiste en no perder la serenidad del ánimo en el medio de la dificultad. Evidentemente, la persona que es paciente no es que no sienta la dificultad, no es una persona que es insensible a las dificultades, es una persona que no permite, podríamos decir, que la dificultad le quite la presencia de ánimo. Es como que es la persona que no le concede al desaliento, no le hace concesiones al desaliento, no le hace concesiones a la impotencia, no le hace concesiones a... O sea, es decir, necesita permanecer
dueña de sus decisiones, dueña de sus dueña de su vida en última instancia, ¿no es cierto?, a pesar de las contradicciones y de las tribulaciones. En vuestra paciencia, dice el Señor, poseeréis vuestras almas. Es decir, nosotros poseemos realmente la virtud en la medida en que vamos siendo pacientes, en la medida en que vamos perseverando, en la medida en que vamos... Mientras tanto, vamos haciendo cosas que son más o menos, son algunas acciones aisladas, ¿no? Pero no se es virtuoso por una acción aislada, se es virtuoso cuando uno persevera una vez y otra y otra. Paciente significa no dejarse arrebatar la serenidad ni la clarividencia del alma por las heridas que se reciben mientras se hace el bien. La paciencia, dice, es incompatible con la tristeza y el desorden del corazón. Es decir, nosotros podemos estar tristes, ¿no? Podemos ponernos, pero digamos lo que no está, los acontecimientos nos afectan, pero lo que tenemos que hacer es sobreponernos a ellos, ¿no? La paciencia está vinculada con todo esto, ¿no? San Cipriano escribió un libro que se llama El bien de la paciencia, ¿no? Y dice cosas preciosas porque a veces uno dice, bueno, virtudes, sí, la fe, ok, la esperanza, sí, la caridad, sí, la humildad, sí. La paciencia pareciera ser como una especie de, sí, es una virtud más o menos. No es una virtud más o menos, es como un decantado de todas las demás virtudes, todas las anteriores. O sea, para la persona paciente es la persona que es esperanzada, es la persona que espera en Dios, es la persona que espera ese auxilio divino, ¿no? Que sabe esperar, es la persona que no se deja arrastrar por lo inmediato, no se deja arrastrar por lo que de momento viene saliendo mal. Me acuerdo de un personaje que se llama Václav Havel. Václav Havel era un checoslovaco, un checo en realidad, ¿no? Digamos, Checoslovaquia son dos países distintos, ¿no? O sea, a los checos no les gusta que le digan eslovacos, ni a los eslovacos les gusta que les digan que son checos. Bueno, pero cuando estaban los dos países unidos, digamos, este hombre era un opositor al régimen comunista, estaba en todas las revoluciones, era un intelectual, un poeta, un periodista. Bueno, cuando no estaba haciendo una revolución estaba en la cárcel. Y si no estaba en la cárcel es porque estaba haciendo una revolución. Bueno, mientras estaba en la cárcel, el tipo decía, la esperanza no se basa en lo bien que nos haya ido en los últimos acontecimientos, dice, sino que se basa más bien en el poder de aquel que nos trasciende, en el poder de aquel que puede echarnos una mano, ¿no? Me acuerdo que una vez me invitaron a un programa de televisión y yo no tenía nada de ganas de ir, pero el que me lo propuso era hincha de Racing. Perdonen que yo hable de lo que tengo en el corazón. Entonces era hincha de Racing y además estábamos en el año 2001 y entonces me dice que quiere que vaya a hablar sobre la esperanza. Entonces, claro, esa es la virtud que nos caracteriza a nosotros, la esperanza. Es decir, la virtud del aún no, lo que todavía uno no consiguió. Y entonces era un panel, y entonces en el panel había una persona que yo sabía que no tenía fe. Y justo este hombre me dice, las personas de fe son las únicas personas que pueden tener esperanza. Yo no me había planteado esa pregunta nunca.
Y digo, ¿cómo le respondo a este tipo? ¿Qué le digo, no? Y bueno, y creo que la musa me inspiró para, si hago algo, así le digo algo. Digo, mirá, la esperanza depende de las fuerzas que uno tenga para conseguir sus objetivos. O sea, si vos tenés una deuda y tenés plata, y tu esperanza la pusiste en tu propia billetera. Si vos no tenés plata, la esperanza la vas a poner en algún amigo que te tire unos mangos. Si vos tenés que pelearte con un tipo que es más grande que vos y pones tus esperanzas en vos mismo, estás en el horno. Si tenés algún amigo que te defienda, y entonces tenés la esperanza puesta en tu amigo. O sea, cuando alguien no cree en Dios y sus esperanzas están puestas en los medios propios o de sus amigos, en los medios humanos. Cuando uno cree en Dios, la esperanza crece porque uno sabe que existen otras fuerzas en las cuales se puede apoyar. Bueno, la paciencia implica, o sea, ¿por qué podemos ser pacientes? Podemos ser pacientes ¿por qué no vamos a perder la paz? ¿Qué es lo que nos lleva a no perder la paz? Fundamentalmente esa esperanza en la ayuda divina, ¿no? Fundamentalmente esa esperanza y de que Dios tiene preparados para nosotros algo mejor de lo que estamos pasando en este momento. Por eso, qué importante, ¿no? Que es eso, acudir al cielo, ¿no? Me acuerdo, en Pamplona había un colegio mayor donde había 100 alumnos, ¿no? Y entonces había una portera que era la que atendía el teléfono, la puerta, todo, ¿no? Entonces, claro, había como varios pabellones donde había unos teléfonos internos. Entonces, claro, había un lugar donde había un lugar para estudiar, bueno, había como 5 teléfonos internos. Entonces la pobre mujer que trabajaba ahí, cada vez que llamaban no había celulares, no había nada. Entonces, claro, llamaba a uno de los teléfonos internos, pasaban 2 minutos o 3 hasta que alguien iba a atender el teléfono. ¿Está fulanito de edad? No está. Llamaba a otro de los pabellones, o sea, y una vez yo le escuché a una que decía, qué paciencia, Dios mío. Porque, claro, es una tortura, ¿no? O sea, buscar 100 personas en un lugar, después que ya empezó la tecnología, ¿no es cierto?, con los busca personas, con ese tipo, ¿no? O sea, ahora con los celulares está todo bien, ¿no? O sea, ni siquiera hace falta que haya un teléfono fijo, ¿no? Bueno, pero evidentemente ese recurso, ¿no es cierto?, a Dios es importante, ¿no? Bueno, me olvidé contarles que Václav Havel salió de la cárcel y fue elegido presidente de Checoslovaquia. Eso me había olvidado de contarles. Y cuando la República Checa y la República Eslovaca se dividen, los checos lo vuelven a elegir. O sea que primero fue presidente de Checoslovaquia y después fue presidente de la República Checa. O sea, en fin, sí, estuvo en la cárcel, mantuvo la esperanza. Por eso es que me gusta ponerlo a él de ejemplo, ¿no? Porque es como que Dios es capaz de revertir una historia. Dios es capaz de hacer que una historia triste se convierta en una historia alegre, que una historia complicada termine descomplicándose. No sabemos en qué momento, ¿no? No sabemos cuándo. Pero qué importante, ¿no? Porque cuando uno pierde, ¿vieron cuando alguien dice la esperanza es lo último que se pierde? Hay algunos que lo primero que pierden es la esperanza, pero bueno, es complicado eso, porque cuando perdiste la esperanza lo que pasa es que dejaste de luchar, es decir, solamente lucha la persona que tiene una esperanza del triunfo. Una vez yo estaba trabajando con unas ONGs y estaba buscando fondos para unas ONGs. Y entonces me presentaron a una fundación
La fundación se llamaba Última Esperanza. Fui ahí y no me ayudaron. Por suerte, la fundación tenía mal puesto el nombre. O sea, después de esa fundación había más esperanza. Ahora, cuando uno perdió la esperanza, efectivamente, ya no tiene nada más para perder. Si perdió la esperanza, perdió todo, porque uno ya no